Mañana me encuentro acompañada de dos juezas, ellas vienen desde España, una de Madrid, otra de Valencia. Agradecemos mucho la presencia de ellas. Aquí tenemos a Cira García Domínguez, que es magistrada juez del Juzgado de Violencia contra la Mujer número 1 en Getafe, Madrid. Y también nos acompaña Lara Esteban Mayén, magistrada de primera instancia e instrucción en Valencia. Muy buenos días para las dos. Muy buenos días, muchas gracias. Y bueno, usted viene de Madrid, usted viene de Valencia y han trabajado, según lo que tengo entendido, mucho con el tema de la violencia, en perjuicio de las mujeres, en perjuicio de los niños. Han sido parte de procesos, digamos, de elaboración de leyes en su país. Muy importante, España siempre en materia, digamos, en toda la materia, pero también en la materia penal y de derechos, es un referente para América Latina, porque tenemos muchos lazos, como el lenguaje. Y entonces, sabiendo de esa violencia que sacude por igual a mujeres en el mundo entero, pues nos gustaría conocer un poco la experiencia que ustedes tienen. Y les comentaba antes, porque estaba mirando a un abogado ahí en pantalla, de que República Dominicana, que es uno de los países del área que tiene mayores niveles de violencia en perjuicio de las mujeres, también ahora se suma la violencia digital. Y conozco casos que se llevan de tipos de violencia que se dan en perjuicio de niñas, ahora hasta de políticas, más conocido, ha trascendido porque, por ejemplo, la ministra de Interior, alguien decide hacerle una especie de expediente de eso que sería vida privada, pero se inventan todo tipo de historias. Entonces quisiera saber cómo va la legislación de ustedes en toda esta área, digamos, esas primeras fases que es el interno de la familia, pero también ese entorno y ya, digamos, que transferido al ámbito digital. Sí, pues buenos días. Buenos días. Bien, pues efectivamente la violencia digital es un reto que tenemos prácticamente todos los países, y en España pues también tenemos este reto, y hemos intentado adaptar la legislación a las nuevas realidades sociales, pero aún así pues se trata de delitos que evolucionan muy rápidamente y tenemos que estar siempre al día, pues utilizando pues los medios no solamente judiciales sino policiales para perseguir estos delitos, los delitos contra la intimidad, utilizando redes sociales, utilizando esas imágenes íntimas para después difundirlas por la sociedad. Claro, causan un mal, ya de por sí es constitutivo de delito, pero además la capacidad de amplificar los efectos que tienen las redes sociales realmente son un problema para las sociedades. Y en este caso hemos tenido la oportunidad, estando aquí en República Dominicana, de conversar con la dirección de la Policía Nacional Dominicana, y que realmente nos consta que está haciendo un esfuerzo importante por perseguir estos delitos que necesitamos, ¿no?, como sociedad, que estar siempre a la vanguardia de estos retos. En el caso suyo, Cira, le quisiera preguntar, ustedes son juezas, son magistradas, y entonces a veces no se sabe si los jueces deberían tener conocimiento o sensibilidad frente a estos temas. De hecho, en España a veces se han presentado algunos casos donde un juez se le cuestiona por una decisión que no parece tomar en cuenta las características especiales de este tipo de delitos. Me gustaría hablar sobre eso, que usted nos dijera por qué hay que especializarse sobre eso. La judicatura de nuestros países debería de pensar que esto es un delito donde hay que formar a su gente. Desde luego no tengo ninguna duda de que es fundamental entender la violencia de género, y entender la violencia de género es lo que usted ha dicho. Entender que quien sufre es una mujer en la mayoría de los casos, que el agresor está en su entorno familiar, a veces su pareja o expareja, que está unida por relación afectiva y además tiene hijos en común, que el propio ciclo de la violencia hace que a muchas mujeres ni siquiera sean capaces de percibir que se encuentran en una situación de violencia. Por eso creo que una de las reivindicaciones que hemos hecho siempre desde el Poder Judicial, y también hemos incidido con ocasión de los encuentros que hemos tenido aquí con el Poder Judicial, es una formación en perspectiva de género, y sabiendo efectivamente qué impacto, qué consecuencias y cómo actúa esta violencia. Y la experiencia suya en Valencia, ¿cómo ha sido en este sentido? En cuanto a la especialización, sí. Realmente es un reto que tenemos, porque los jueces y las juezas somos parte de la sociedad, y la sociedad tiene estereotipos, la sociedad es desigual, y nos formamos en esa sociedad. Por tanto, es necesario implementar medidas de sensibilización para que se pueda aplicar la justicia con perspectiva de género, y entender todo lo que ha comentado mi compañera, el entorno en el que se gesta, se desarrolla y explota la violencia de género, y dar una respuesta individualizada y alejada de estereotipos a las víctimas,
entendiendo como víctimas no solamente a las mujeres, sino también a los niños y a las niñas que de ellas dependen. Ustedes como juezas, y que a fin de cuentas los jueces trabajan con la gente, y con la gente en problemas, con la gente en conflicto, ¿cuáles son las características que desde el punto de vista de ustedes hace que este sea un delito especial, un delito diferente? Bueno, primero porque es una violencia estructural, es una violencia que está arraigada a a la propia estructura social y a la desigualdad histórica que hemos sufrido las mujeres, con lo cual, respecto de los hombres, es una violencia estructural en todas las sociedades, en todos los países del mundo, en mayor o en menor medida, se produce este tipo de violencia, con lo cual, de manera estructural, y dado que afecta de manera estructural, tiene que ser abordada de manera estructural. Por eso es tan importante trabajar en la prevención. La educación es fundamental, solo se puede prevenir si educamos a nuestros, a nuestras jóvenes en igualdad, en el respeto de los derechos de la sociedad. Solo así se puede avanzar. Las leyes al final son para sancionar en muchas ocasiones comportamientos, pero hay que hacer un trabajo importante de educar en los entornos escolares, educar en la sociedad, educar en los medios de comunicación. También los medios de comunicación tienen un papel muy importante, con lo cual, bueno, pues esas es un poco las características que dan. Me gustaría que nos contara un poquito qué les ha traído por aquí. ¿Habían estado en República Dominicana antes? Yo había estado ya, no en Santo Domingo, y la verdad es que ¿Había estado en Punta Cana? He estado en Punta Cana, pero... he estado en Puerto Plata, y está siendo una experiencia, desde luego, para nosotras inolvidable. A nivel personal y a nivel profesional. Formamos parte de un proyecto con la Asamblea de Cooperación por la Paz, también con Profamilia, una asociación muy asentada aquí en República Dominicana, y también con la Agencia de Cooperación Internacional Española, y lo que pretendemos es bueno, pues tender lazos con República Dominicana, que efectivamente nos separa un océano, ¿verdad? Pero somos tan parecidos en muchísimas cosas, no solamente en el lenguaje, sino también en la bueno, pues en parte de la legislación, en la manera en la manera procesal. Y bueno, pues lo que pretendemos es bueno, pues exponer también la necesidad de contar con una ley integral contra la violencia de género, y en ello estamos trabajando, y somos conscientes que aquí también la sociedad dominicana está trabajando porque entendemos que la violencia de género bueno, pues, se tiene que abarcar desde un punto de vista integral, desde un punto de vista global, y para ello pues, bueno, pues estamos trabajando con estas asociaciones y con los colectivos con los que nos hemos estado reuniendo esta semana. Bueno, Cira, me dicen que hay un libro sobre violencia escrito por usted. Un libro sobre violencia. Bueno, tenemos varios libros. Pero parece que hay un abogado que me está preguntando, pregúntale a ella sobre su libro que yo lo compré. Bueno, a ver. O algo así. Sí, es un libro escrito por varias juezas, es importante. Nosotras, tanto Lara como yo, formamos parte de la Asociación de Mujeres Juezas de España. Tuvimos la oportunidad de reunirnos con la Asociación de Mujeres Juezas Dominicanas también con ocasión de este encuentro. Y surgió una idea para ayudar a estas mujeres víctimas de violencia, de hacer un libro con el relato de mujeres que han sufrido este tipo de violencia, y se aborda por distintas compañeras juezas desde distintos ámbitos. Algunas hablan en nombre propio cuando han sufrido esa violencia, otras hablan desde la posición de una jueza, como es mi caso, y todo lo recaudado tiene la finalidad de ayudar a las mujeres y a las asociaciones. ¿Y de cuándo es el libro? ¿Qué fecha? El libro se publicó en noviembre del 2024, lo presentamos en el Ministerio de Igualdad, allí en Madrid, y bueno, vamos por la 4ª edición, así que bueno... Parece que un dominicano lo compró. Me comprometo a hacerles llegar un libro dedicado tanto por Lara y por mí, con muchísimo cariño, porque bueno, es importante que se sepa, ¿no?, que se visibilice y que sepa el gran sufrimiento y el dolor, y además también para nosotras es una forma de hacer justicia también a estas mujeres, porque las víctimas de violencia, y lo sabemos por nuestra experiencia, se quejan de que el sistema y el propio sistema judicial no las escucha y no empatiza con ese dolor y sufrimiento. Un juez puede ser imparcial, pero también puede ser y debe ser empático, sobre todo para entender esta realidad. A veces se cree sobre el tema de la violencia que es muy específico de un país o de una cultura, sin embargo uno ve que en la humanidad entera los derechos hubo que conquistarlos. Sí. A mí siempre me ha llamado la atención en el caso de España, que a inicio del siglo XIX todavía las bisabuelas de ustedes o quizás las abuelas para salir del país tenían que pedir permiso al marido. Cuéntenos cómo era eso, o sea, cómo es la historia, cómo fue la historia en España de la reivindicación por los derechos, porque en República Dominicana sabemos
que ya casi al final de la dictadura trujillista, un grupo de mujeres llegaron a un acuerdo y lograron que se dispusiera, por ejemplo, el derecho al voto. No fuimos los primeros en América Latina, pero tampoco fuimos los últimos. Pero en el caso de España, ¿cómo fue la historia? En el caso de España, pues la verdad es que ha sido un siglo XX pues un poco movidito, ¿no? Porque efectivamente sí que la mujer tuvo acceso al voto en la época de la República, en los años 30, pero bueno, pues después con la dictadura, pues bueno, no tenía derecho a voto ni ella, ni ellas, ni los hombres. Y a partir de los años 70, pues hubo un progresivo adelanto en los derechos, pero que bueno, pues hasta los años 80 realmente pues no se plasmó, ¿no? en la sociedad o no se verificó. ¿Eso fue ayer? Hasta los años 70 las mujeres, por ejemplo, no podían acceder al Poder Judicial, tenían que contar con la dispensa marital pues para poder tener bienes a su nombre, para poder hacer gestiones, para poder trabajar, para poder salir del país. Eso es duro. Pero es que incluso hasta los años 2000 había algunas profesiones en las que las mujeres no podían acceder. Por ejemplo, pues el cuerpo de paracaidistas, en cuanto a la Guardia Civil también. Fue un poco antes, fue por los años 80, y claro, todo esto han sido conquistas que hemos ido realizando las mujeres antes que nosotras, nuestras madres, nuestras abuelas, y que cada una de ellas pues bueno, pues ha tenido unos retos sociales y que nosotras cogemos el testigo y seguimos avanzando. Y eso es serio, es decir, allá por los años 70, que para tener una propiedad, o sea, no tener derecho a tener una propiedad, que para salir del país hubiese que pedir permiso al marido. Quizás muchas jóvenes españolas no saben esto, no saben lo que ha costado eso. Efectivamente, ahora parece que los derechos de las mujeres los damos por sentado, ¿no? Porque nuestra sociedad, muchos y muchas jóvenes han crecido ya con estos derechos ya instaurados, ¿no? Y reconocidos, pero evidentemente ha sido un largo camino y efectivamente el derecho a abrir una cuenta bancaria, el derecho a poder divorciarse, ¿no? Son derechos que se han conquistado a base de muchísimas reivindicaciones y de muchas mujeres que han luchado, mujeres y hombres que han luchado por esta conquista. Por eso es muy importante no retroceder, porque qué difícil es conseguir los derechos y qué rápido se pueden poner en entredicho o cuestionarse. Así que... Lara, con eso que dice Cira, nos están diciendo, ahora el problema, yo estaba participando en una actividad justo en Madrid y escuché a la ministra de Igualdad decir, este es un momento donde ya no estamos pensando tanto en cuál es derecho a conquistar, sino en mantener lo que tenemos. Como si todos los derechos en el mundo entero de alguna manera estuviesen sobre la mesa diciendo, aquí se pasaron con las mujeres, se pasaron con derecho a los migrantes, se pasaron con derecho a las minorías, vamos a cambiar el orden de las cosas. Sí, efectivamente, es un sentir que apreciamos, y no solamente en España, sino en países de nuestro entorno, ¿no? Y como comentaba Cira, qué difícil, cuánto cuesta, ¿no? Llegar a tener derechos, y qué fácil se pueden perder, que pueda llegar una situación de crisis y que puedan llegar también mensajes vacíos, mensajes que no tienen fondo, pero que a fuerza de repetirse, bueno, pues pueden calar en la sociedad. Al final estamos hablando de derechos humanos, no estamos hablando de nada más y nada menos. Y las mujeres no queremos ser ni más, pero tampoco ni menos que los hombres, y hablando de derechos humanos, pues podemos hablar de los derechos de las mujeres, de los derechos de la infancia, de los derechos de las personas migrantes, por supuesto, y que lo que se pretende es bueno, pues vivir en una igualdad de condiciones, porque al final es que somos seres humanos, todos pertenecemos a una sociedad u a otra, y tenemos que velar por esos derechos, y contra esos mensajes que pretenden, ¿no? menoscabar los derechos de colectivos, en este caso pues de las mujeres, pues desde luego pues apelar a las democracias, apelar a la lucha por los derechos humanos. Sí, nosotros miramos, así como hemos hecho ese recuento histórico, miramos la legislación española hoy, cómo ha sido, sí, también ha sido en las últimas décadas. Nosotros, por ejemplo, buena parte de nuestra plataforma que nos permite abordar la violencia intrafamiliar comienza en el año 1994. ¿Cómo fue para ustedes? Y yo tengo entendido que ustedes han participado en alguno de los procesos de elaboración de algunas leyes. A ver, España ha hecho un esfuerzo legislativo importante porque, bueno, es cierto que al igual que a República Dominicana, los primeros cambios para sancionar la violencia que nosotros llamamos doméstica, aquí intrafamiliar, y violencia contra las mujeres fue a través de la reforma de Código Penal, ¿vale? Que es actualmente la situación que existe en República Dominicana. El paso más importante fue dado con una ley integral que se promulgó en el 2004 y es curioso
porque uno de los impulsores de esta ley integral fue una mujer que salió en un programa de televisión allí en España contando la situación de violencia, Ana Orantes, que había sufrido por parte de su marido durante más de 40 años y a los pocos días la prendió fuego y la asesinó. Esto produjo un rechazo y una repulsa social importante y sobre todo un compromiso que se asumió políticamente de que no bastaba una reforma del Código Penal, que a las mujeres víctimas hay que reconocerles más derechos sociales, económicos en su condición de víctimas. La sanción del Código Penal ya viene cuando el mal está hecho, pero esa ley integral lo que habla es de la sensibilización, habla de la prevención, habla de la protección y el sistema asistencial que se reconoce a estas mujeres. Por eso la ley del 2004, que ya ha cumplido en España 20 años, y con determinadas cuestiones en las que hay que seguir avanzando, como por ejemplo la violencia en el entorno digital, ha supuesto un paso importante y eso es precisamente lo que hemos abordado en estas jornadas, dado que la experiencia ha sido muy positiva, la protección de las mujeres, desgraciadamente seguimos contando cadáveres de mujeres asesinadas por parte de sus parejas o exparejas, pero se ha salvado y se ha protegido a muchas mujeres y también esto es un trabajo de todos los sistemas judiciales, o en este caso el sistema judicial español, que hay que poner en valor, ¿no? Lara, una vez me decía una fiscal, yo trabajo esto porque lo he estudiado, y decía, ella trabajaba en temas de violencia de género y decía, el crimen en perjuicio de las mujeres es el único que avisa. Nadie sale a decir, mañana voy a robar tal banco, o pasado mañana voy a matar. Siempre el crimen contra la mujer avisa y se da. La mujer no se mueve. Si tú avisas que vas a atracar un banco, te meten preso antes. Entonces, ¿qué pasa con los casos? Yo sé que ustedes, y me gustaría cerrar ahí, los casos más simbólicos que han recibido y eso que tenemos que cambiar socialmente para que no pase más. Efectivamente, es que la violencia de género está asociada con una relación entre dos personas que se conocen y que probablemente el agresor sea la persona a la que la víctima pues más haya querido o que más confianza tenga. Y esto también hace que la violencia de género pues tenga una serie de connotaciones diferentes a otros delitos, como esa dependencia que puede tener, una dependencia emocional hacia el agresor, una dependencia económica, una relación también con los hijos, que puede llevar incluso a que víctimas de violencia de género no denuncien los hechos o que los denuncien cuando ha pasado mucho tiempo, hablamos de años, incluso hablamos de décadas en los que las víctimas se mantienen en esa relación con el agresor, pues bien por esa dependencia emocional que tiene, por esa falta de recursos y de posibilidad de salir, por esa relación que tiene con los niños o con las niñas, o incluso por la normalización de la violencia, porque la violencia no suele de violencia de género, la violencia doméstica no suele atacar de repente, no de repente pues el hombre agrede a la mujer, sino que es fruto de una evolución más o menos larga en el tiempo, que puede comenzar con hacer de menos a la mujer, con a lo mejor apartarla pues de una manera pues un poco fuerte, con zarandeos, y va incrementándose el nivel de violencia. Esto lleva a que la mujer, si no cuenta con las herramientas suficientes para entender que está siendo víctima de violencia de género, pueda llegar a normalizar esa situación, y por tanto es mucho más difícil que consiga salir o que intente incluso pedir ayuda para salir de esa situación. Miren, quiero agradecerle a las dos son magistradas, son jueces, juezas, eso no se da todos los días. Aquí tienen ustedes, detrás de ustedes viene un ex procurador general de la República, fue procurador en este país. Encantada. Justo, entonces ya está acá y viene a conversar Radamés Jiménez, que también le tocó trabajar un poco ese tema. Agradecemos a la gente que está en sintonía, gracias también a Profamilia que nos participó la presencia de ustedes acá. Esperamos que la pasen bien. Usted había estado en el país, ella nos dijo que estuvo antes. Yo mi primera vez, pero... Su primera vez, y le tocó trabajando. Sí, pero amenazo con volver ya para disfrutar. Ya para disfrutar. Bueno, pásenla lo mejor posible. Gracias por estar esta mañana y compartir sus experiencias. No todos los días uno tiene la oportunidad de hablar con juezas. Muchísimas gracias. Qué bueno que estén acá. Gracias. Gracias a ellas que vienen desde España, desde Madrid y desde Valencia. Nosotros vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos, Amelia y Germán van a estar con Radamés Jiménez y posteriormente aquí también estará Maribel Contreras. Y de mi lado me voy al lado de ustedes a mirar lo que ocurre, a pasar. Ay, me dicen que está Franceara, que yo adoro y siempre he admirado, así que yo me quedo, dice que ya llegó Franceara, es quien viene con Maribel hoy. Así que yo me voy a colocar del lado que están ustedes, de televidente, a observar lo que pasa. Vamos a compartir esta jornada hoy. Vamos a la pausa.